Para mí es un tema especial, porque lo siento un poco mío también, o sea, quiero decirte que hemos invertido mucho tiempo en ese tema, hemos ensayado mucho, ha empezado siendo es como si de un ladrillo de repente tienes una mansión o lo que sea, ¿no? Porque a mí desde el principio me pareció un temazo, pero no sabía todo lo que luego iba a aparecer. O sea, es que yo esa canción la escucho y me trae muchas cosas. O sea, mi idea era hacer un cliché con patas y un homenaje a Phil Spector y a todos los grupos de chicas, a las Shangri-Las, las Crystal, las Ronettes, todo eso, todo ese muro de sonido, la reverb, los arreglos de cuerda, los coros. Entonces la intención era recrear, que era lo más difícil, recrear un sonido que se hacía hace 40 años con unos estudios determinados, de muy pocas pistas, en los que, a diferencia de ahora, era muy importante que las placas de reverb estuvieran fabricadas en un material determinado, y entonces era muy difícil porque, o sea, por un lado tú ahora mismo con un ordenador o con un Logic puedes conseguir las mismas reverbs, los mismos efectos y puedes producir eso, pero sí que es verdad que nunca te va a sonar como entonces porque, entre comillas, el encanto de esa época y de los discos grabados en esa época es que tenían una falta de medios. Era una tecnología que estaba un poquito por desarrollar. Tuvimos que quedar 1000 veces para ensayar, fue un periodo muy largo pero muy divertido porque realmente nos hemos hecho amigos ensayando esa canción. Han sido muchas tardes de cervecismo y de hacer el capullo y de probar de todo. Me costó mucho llegar exactamente a lo que quería Andrés. Escuchamos las Shangri-Las, por supuesto, desde acting, o sea, tenías que meterte en un personaje para representar todo lo que quería esa persona y por qué había matado y por, bueno, todas estas historias, que tú puedes leer la canción como si fuese algo de amor, pero en realidad no está escrita desde ahí, desde cantar con gafas de sol hasta abrazando a un cojín de leopardo que tenía yo en el salón para, ¿sabes?, hacer como, no sé, paranoias, nos salían miles de paranoias, pero siempre algo divertidísimo. Yo me veía en un castillo en blanco y negro, o con Vampirella, o con, ¿sabes?, era toda una mezcla entre serie B, blanco y negro, cementerio. Creo que tiene pequeños detalles que le hacen que sea diferente a todo. Y esos son los detalles que a mí me lleva a dibujar todas esas cosas en mi mente.